de bases en el Congreso Nacional, también hay novedades para monotributistas y también para quienes ahora van a tener que volver a pagar ganancias. Y hubo un debate toda esta mañana respecto de si quedaba o no quedaba el monotributo social, que mucha gente lo tenía por el valor que significaba, que era mucho más bajo que el monotributo que por ahí pagaba la mayoría de los trabajadores. Por eso nos gustaría saber qué opinión tiene de toda esta reforma Mariano Amable, que es el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Misiones, que entiendo está en una reunión de la Federación Argentina. Así que no sé si ahí se habrá tocado el tema. Viste que a veces los contadores se reúnen y empiezan a desglosar todas las novedades. Mariano, somos Silvia, Marcelo y Laureano. Buenas tardes. Silvia, Marcelo, Laureano, buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia, gracias por el contacto. Bueno. Efectivamente estamos en reunión de la Federación de todos los consejos del país en este momento terminando, así que acá estamos. ¿Qué opinión tiene de las reformas que llegaron esta madrugada? Bueno, lo primero que hay que decir es que finalmente se aprobó la ley con un ida y vuelta, ¿no es cierto?, de que salió de diputados y en el Senado tuvo algunas modificaciones y tuvo que haber algunas negociaciones para que finalmente vuelva a tomarse mucha de la parte del proyecto original y haya salido la sanción. La opinión que le voy a dar es como más personal, profesional que institucional, bien, si se quiere, porque bien, sobre esto hay que hacer un análisis profundo de cómo queda la reglamentación, la letra final de la ley y todo para tener una opinión más global, ¿no? Pero primero decir que es cierto lo que dicen con respecto a que se incrementa la cantidad de gente que va a volver a tributar impuestos a las ganancias, pero con una escala más progresiva. ¿Qué quiere decir esto? Que los que vayan entrando al impuesto acceden a alícuotas bajas primero, del 5%, del 10%, etcétera, y van subiendo a medida que la capacidad contributiva lo justifique. Es decir, que es más equitativa que la que estaba antes del sistema anterior, que era del impuesto cedular, en cuanto a las escalas. No sé si por ahí es muy técnico, disculpen si me No, eso, vamos bien. Y con el monotributo también, porque ahora, por ejemplo, un prestador de servicios que antes podía acceder hasta cierto techo y ya después pasaba en cripto, ahora, digamos, se unificaron las escalas tanto para comercios como para prestación de servicios. Entonces, un prestador de servicios puede permanecer en el monotributo con ingresos incluso un poco mayores que antes, de una manera más equitativa también, aunque también se aumentan los importes a pagar, ¿no es cierto? Del monotributo social que comentabas y preguntabas, por lo menos lo que se había negociado en el proyecto cuando y fue al Senado, era que se iban a tomar un tiempo para definir esa categoría especial en las que estarían incluidos aquellos contribuyentes de bajos ingresos, y que era el denominado monotributo social, ¿no es cierto?, que en principio se eliminaba. Sinceramente, hasta ahora tengo que repasar, y quizá usted tiene más info que yo hasta ahora de cómo quedó la letra final con ese punto, ¿sí? Pero se iban a tomar 90 días a partir de la sanción de la ley para replantear ese punto en particular. En cuanto a ganancias, la cantidad de personas que vuelven a quedar afectadas por el restablecimiento y sobre todo por cómo se marcaron las alícuotas, ¿son más de las que ya existían antes de que el año pasado se diera de baja el impuesto? Aparentemente son un poco menos, pero es un número significativo, entre 800.000 y 1.000.000 de personas. Eso es lo que la estimación que hay, y lo que sí es, por lo menos para el gobierno, muy alentador en el sentido de que la recaudación que van a tener por este ítem es bastante significativo en el PBI, es un 0,5, casi 0,40 y pico del PBI. Sí. Y para las provincias también vale acotar esto, también como es un impuesto coparticipable, significan un alivio, ¿sí? Porque es un impuesto que vuelve automáticamente a las provincias en una porción. En Misiones, ¿cuántas personas estarían pagando ganancias? No podría hacer una estimación, porque no tengo estadísticas, pero de 1.000.000 de personas que es todo el país,
digamos, no creo que tengamos un número muy significativo de participación en ese número, ¿no? Además, si bien es cierto que vuelve a ampliarse la base de aportantes, estamos hablando de sueldos que neto para un soltero de 1.800.000 y para un casado con un par de hijos de 2.200.000, o sea que tampoco son sueldos digamos así muy bajos los que acceden a ganancias en esta oportunidad, ¿no es cierto? Mariano, y para que quede claro, se empieza a pagar desde 2024, es decir, ahora, este año. Bueno, eso en particular es importante ver cómo sale la reglamentación y cómo quedó el texto final de la ley, porque en realidad tanto para bienes personales como para ganancias estaba previsto para la liquidación del periodo fiscal 2023. Sí. Si bien parece que estamos lejísimos del 2023 porque se tomaron demasiado tiempo con estas idas y vueltas de la ley, lo cierto es que la declaración final del 2023 no se hizo todavía, se fueron prorrogando los vencimientos. Es decir, si usted tenía un recibo de sueldo y sufría retenciones el año pasado, ahora hay que hacer los cálculos finales con los nuevos parámetros para ver si queda, o sea, en cuánto toma de esas retenciones, si queda alcanzada qué alícuota y demás. Sí. Puede haber una diferencia en un recibo próximo, eso es lo que te quiero decir. A la vez, los gremios, escuchamos que los gremios van a judicializar. Esto retrasaría, porque ya sabemos que, bueno, no se ha logrado en ni un momento derribar ganancias. ¿Qué podría pasar? Yo lo veo difícil, porque es un impuesto que, primero, si bien es molesto porque va sobre el sueldo y demás, en la manera en la que está planteado ahora, con una escala más progresiva y con deducciones también actualizadas y con un mínimo imponible que vuelve a aplicarse, es un impuesto dentro de lo que tenemos llamado progresivo, es decir, que es equitativo porque van pagando más los que más capacidad tienen. No veo con muchas posibilidades, esto es una opinión personalísima, porque no me quiero meter en otro ámbito, pero veo difícil que esa judicialización pueda tener éxito porque es un impuesto que ya viene con una tradición en nuestro país de muchísimos años. Vinculado al monotributo, usted se refería a estas modificaciones, el aumento de los topes de facturación, y también hablaba de los importes que se pagan mensualmente los monotributistas, que habría un aumento. ¿Qué datos tiene en cuanto a los valores? ¿En qué porcentaje aumentaría este monto a pagar mensualmente? Bueno, el incremento en ese caso es importante porque alguien que estaba en una categoría intermedia, baja de la C, por ejemplo, pasa a pagar prácticamente el doble de lo que venía pagando mensualmente, pero esa categoría sube en cuanto al techo de ingresos. No sé si me explico. Sí. Tengo más margen para no salirme de esta categoría con la facturación. No tengo a mano ahora porque estoy está bien, pero se entiende como para poder hacer un repaso con ustedes, pero hay un incremento que, debemos decirlo, es significativo también en lo que se paga mensualmente, ¿sí? Que estaba atrasado, también hay que decirlo, ¿no? Sobre todo pensando que julio iba a ser un mes en el cual había que notificar cambio no de categoría. ¿Qué lío va a ser ahora esperar la reglamentación para después tomar la decisión? ¿Hay plazo todavía? Yo entiendo que van a tener que dar un plazo prudencial para que podamos hacer ese trabajo, ahora hablando ya gremialmente como profesional en ciencias económicas. Porque efectivamente la recategorización habrá que ver bien cómo se implementa. O sea, ahora terminó de salir la ley y falta la reglamentación, es decir, la FIP va a tener que sacar una resolución en consonancia, o varias resoluciones, porque hay muchos temas que se ven afectados. Bien, ojalá que la den, ¿no? Porque si no va a ser todo un lío subir, bajar, de acuerdo a los montos que después se terminen reglamentando sobre todo. Y en estas modificaciones del monotributo, ¿va a ser más difícil pasar a responsable inscripto? Es decir, ¿el margen que se amplió permite que menos terminen pasando a responsables inscriptos? Exactamente, y de alguna manera muy significativa podría decirlo, porque para que ustedes se den una idea,
el tope, o sea, el techo está en 60 millones de facturación anual para una prestación de servicios, y actualmente con 14 millones ya salíamos del monotributo, entonces ahí es significativo, ¿no? Ajá. Bueno, ¿cómo le fue con la federación? ¿Hay algún tema de preocupación nacional que se hayan planteado? Bueno, se habla mucho del ejercicio de la profesión, esto es algo como muy nuestro, sí, y también se habló, vale decir, de la cuestión fiscal, pero no pudimos ahondar porque tenemos que esperar a que salga la ley, y nos encontró en el inicio de la Junta ya con la ley sancionada, así que será tema para profundizar en los próximos días. Sí. Nosotros lo que la profesión, cuando nos reunimos en estos eventos, nos juntamos los 24 consejos de todo el país, entonces se intercambian muchas opiniones sobre las realidades de cada zona y del ejercicio de la profesión de ciencias económicas, en particular para cada provincia, ¿no es cierto? Así que siempre son eventos en los cuales tenemos mucho para debatir. Se hace muy extensa, comenzó a las 9 y terminó recién. Uf. Así que temas tocados hay muchos, pero muy específicos, quizá algunos muy técnicos, otros de política profesional. La última, ¿qué le preguntan los colegas de otros lados del país sobre emisiones y la cuestión impositiva? Bueno, debo decir que el tema de ingresos brutos en concreto es un tema obligado en el que se suele preguntar y repreguntar cómo está el sistema, cómo es la cuestión de las exclusiones, del pago a cuenta, del sistema que tenemos, que no es exclusivo de emisiones, hay varias provincias, ¿verdad?, que tienen un esquema similar a eso por un lado, y después también siempre nos preguntan sobre la cuestión sectorial, es decir, bueno, las actividades de la provincia en sí, cómo están ante el impuesto a los ingresos brutos y en la actividad también, cómo están funcionando, si están bien o no, digamos. Ese tipo de preguntas suelen surgir. Uh-huh. Siempre nos preguntamos cómo estamos con otras provincias del país en cuanto a alícuotas. ¿Es muy alta? ¿Es la media? ¿Está más baja? ¿Cómo estamos? Yo creo que si bien estuvimos siendo un poco más altas que otras provincias, el sistema de bonificaciones que introdujo nuestra provincia hace que, digamos, hayamos quedado en un punto un poco más alto que el intermedio, y hay varias provincias que han aumentado sus alícuotas en los últimos tiempos, porque vale decir que todas están pasando dificultades económicas financieras con este nuevo esquema y con lo que estuvo pasando en estos últimos 6 meses, ¿no es cierto?, con la altísima inflación y el hecho de haber perdido ese recurso coparticipable que era el del impuesto a las ganancias. Uh-huh. Habrá que ver cómo se reacomodan ahora y bueno, esperemos que sea para el bien de todos. O sea, nosotros estamos en la media alta. Yo diría que sí. Uh-huh. Bien. Mariano, buen viaje. Gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes por la comunicación y la disposición. Hasta pronto. Mariano Amable es el presidente del Consejo de Ciencias Económicas de la provincia de Misiones, que reúne a los profesionales contadores, licenciados en administración, todos aquellos que tienen que ver con las ciencias económicas están en este consejo. Él está participando de la Federación Argentina de Profesionales de Ciencias Económicas. Y desde ahí, por supuesto, estuvieron hablando lo que se conoce de esta nueva ley. En ganancias, alrededor de 1 millón de trabajadores van a volver a pagarlo. Él dice que van a ser menos de cuando se eliminó en 2023. Después, con el monotributo se viene una suba importante. Casi el doble, dijo, ¿no? Para la categoría C, que es la de las más bajas, el doble prácticamente van a tener que pagar por mes. Pero dice, estén atentos, porque en julio había que recategorizarse, que han cambiado las bases imponibles de cada categoría. Es decir, amplían el monto de facturación por el cual uno puede estar en cada una de esas categorías. Y podría bajar de categoría. En algunos casos. O ¿no? mantenerte donde estás. Uh-huh. Puede ser que la CEBO vayas a pagar una alícuota el doble más alta, pero no tengas que subir claro. de categoría, a la D, a la E o a la F de acuerdo a tu facturación. Y admite que a partir de esa modificación de las escalas, menos gente va a verse forzada a convertirse en responsable